Bueno, pues creo que ahora ya estáis viendo mi pantalla, si yo no me equivoco. ¿Estoy en lo Sí, cierto? correcto. Sí, sí, Bien, adelante. bien. Bueno, pues un poco, lo primero agradeceros la oportunidad que nos dais de poder iniciar esta sesión. En una sesión que hicimos con anterioridad, les hablé a todos ustedes de cómo un simple incidente se podía convertir en una verdadera crisis en base a no manejarlo adecuadamente. Y hoy nos vamos a ir al otro extremo del abanico, cuando de verdad tenemos un incidente realmente terrible que nos ha caído de golpe como un mazazo y tenemos que ser capaces de ver cómo podemos manejarlo. De ahí la frase de Christoph Walken, no es mía, analizar lo improbable para gestionar la incertidumbre, sobre todo pensando en afianzar la resiliencia de nuestras organizaciones. A ver si esto funciona y me deja pasar la siguiente. Ahí estamos, bien. Decía Oscar Wilde que el hombre puede creer en lo improbable, en lo imposible, perdón, pero nunca en lo improbable. Él se refería básicamente al conocimiento de la divinidad, pero lo podemos aplicar directamente al mundo que vivimos actualmente. La realidad es que en un mundo tan interconectado como el que ahora mismo estamos, el pensar en eventos de cualquier tipo que nos vayan de alguna manera a complicar la existencia, no solo es que es probable, es que va a ser algo que va a ir en aumento en los próximos años. Y la verdad es que aunque no podemos saber lo que va a ocurrir, no tenemos una bola de cristal, pero sí que podemos estar preparados y quizás, y solo quizás, estando preparados, quizás aprovecharnos, como digo, de las situaciones anómalas y de ser este nuestro objetivo. Evidentemente, esto de lo imposible y lo improbable puede sonar muy filosófico, pero probablemente todos los que estamos aquí creeríamos antes que al atardecer de esta tarde podríamos ver dos lunas orbitando nuestro satélite, que es algo absolutamente imposible, y sin embargo nunca creeríamos que la luna se nos cayera a las 5 de la tarde sobre la Tierra, ¿no? Vean ustedes hasta qué punto llega a ser este asunto no una cosa baladí. Yo no sé por qué, discúlpenme ustedes, no soy capaz de pasar las páginas. Ahora sí. Ahora. Ahora sí. Que no sucede habitualmente no quiere decir que no sea probable, sino que solo es menos frecuente. Nassim Taleb, un estadista, escritor, ensayista norteamericano, de una figura que habrán oído ustedes mucho y que está muy de moda ahora mismo, de los cisnes negros, los cisnes grises, que luego hemos seguido desarrollando en base a una idea zoológica con los rinocerontes grises, las medusas blancas y todo un zoológico de animales para explicar realmente que las cosas en las que no son habituales que sucedan no creemos que vayan a suceder. Y precisamente esa confianza en la infrecuencia de lo improbable es lo que nos crea una inercia, una falta de previsión, que en las direcciones se traduce en una especie de complicidad y de autosatisfacción y autocomplacencia que lleva a tomar decisiones inadecuadas con impactos negativos para la organización. Lamentablemente, no se puede medir la incertidumbre con simples estadísticas, no se puede, pero al final lo improbable es lo que acaba ocurriendo. Los cisnes negros, o los cisnes grises, es muy complicado verlo a través de técnicas, digamos, de prospección de datos. Son hechos novedosos, desconocidos, inusitados, no anticipados, que en los análisis convencionales no funcionan bien. Porque para un análisis convencional necesitamos que la realidad revele pautas repetidas de circunstancias para fijar que algo es posible. Nos acostumbramos que todos los días por la mañana, a las 8 de la mañana, cuando salimos de casa, tenemos atasco, porque todo el mundo sale a las 8 de la mañana. Si salimos a las 8 menos 5, vemos que no hay atasco y ya creamos nuestra pauta de trabajo, nuestra pauta de comportamiento. El pensamiento humano es mayoritariamente determinista, no creemos en el azar y por ello no cultivamos la capacidad de prever o pregorizar sucesos extraños. Pero la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente estamos frente a un cisne negro? Bien, yo creo que aunque la probabilidad no sea una mirada directa al futuro, sí que es una retrospectiva hacia el pasado y debemos pensar en el pasado. Y tenemos tres grandes grupos de cisnes negros. Uno que serían las catástrofes naturales. Empezaríamos con el hundimiento de la isla de Tera en el año 1600 a.C., el terremoto de Antioquía, el incendio de Roma, hasta quizás el último gran desastre natural que ha habido, que sea la erupción del Krakatoa en 1883. En todos ellos se produjeron catástrofes globales que afectaron a todo el mundo y en las cuales el ser humano lamentablemente en aquella época no tenía capacidad de respuesta y en la actualidad tenemos una mínima capacidad de mitigación. Piensen ustedes ahora mismo en el tsunami que arrasó Japón, ahora mismo hay un muro contra tsunamis. Todavía no se ha puesto en práctica la solución de ese muro en cuanto a su efectividad, pero digamos que ya hay una pequeña solución, pero como es muy pequeña. Lo que sí es cierto que tenemos un histórico de 3.500 años indicándonos dónde realmente hay una serie de eventos que se pueden llegar a producir y qué consecuencias tan catastróficas traen para nosotros. El siguiente son las pandemias, tan de moda que tenemos aquí, hoy en día con el famoso COVID. La primera fue la peste bubónica en 1346.
La siguiente fue la mal llamada gripe española, que fue de 1917 a 1920, y finalmente el virus del VIH. Todas han sido crisis pandémicas en las cuales nos han enseñado hasta qué punto un evento, digamos, de salud puede convertirse en una amenaza global. Aquí nuestra capacidad de estudio, nuestra capacidad de retrospectiva, nuestra capacidad de análisis a posteriori, se limita exclusivamente, como ven ustedes, aproximadamente a unos 700 años, aproximadamente. Finalmente están los riesgos tecnológicos. Los riesgos tecnológicos son aquellos en los cuales la tecnología nos puede llevar al desastre por un empleo, digamos, un mal funcionamiento de la misma, no un mal empleo, un mal funcionamiento. El primero de ellos, que ven ustedes ahí, es el incidente de octubre. Ese es el Stanislav Petrov, el coronel ruso. Para los que no lo sepan, sucedió en 1983 y el escudo antimisiles soviético pues detectó una serie de misiles americanos que iban dirigidos hacia Rusia. La razón de ese ataque, que no era tal, era simplemente una reverberación solar que el equipo, la tecnología de detección de misiles interpretaba como misiles, y gracias a que este caballero tuvo la templanza y el valor de no cumplir las órdenes que tenía de cuando tenía localizados los misiles cerca de Rusia, lanzar los misiles rusos hacia Estados Unidos, quizás estemos todos hoy aquí pudiendo escuchar esta presentación. La segunda, por supuesto, la central de Fukushima. La tercera, Wikileaks, la fuga de información. Y la cuarta serían las fugas, digamos, de dinero de maneras fraudulentas que se ha generalizado en este mundo global con las transferencias de criptomonedas, etcétera, etcétera. Como ven, nuestra capacidad de análisis y de estudio aquí se retrotrae únicamente a unos 70 años. Ya tenemos mucho menos tiempo para hacer esto. Pero, ¿podemos prepararnos frente a estos impactos? ¿Qué podemos hacer para ello? Una cosa importante es que estos impactos tienen también su razón o su importancia en el momento en que se dan. Por ponerles un ejemplo claro, hoy sabemos que hace 2000 años hubo un tsunami que arrasó Nueva York. Evidentemente, hace 2000 años un tsunami en Nueva York era algo importante, pues probablemente para los pobrecillos indígenas que vivían allí seguramente sí, pero no es un efecto catastrófico a nivel global. Si hoy nos lo planteamos, sería absolutamente demencial pensar en ello. Conceptualmente, es lo primero que tenemos que hacernos. Nos tenemos que preparar conceptualmente. Mantener el ADN de la cultura nacional y nuestros registros vitales. Más que eso, les diría los valores de la empresa. ¿Qué hacemos, para quién y por qué? Si dejamos de hacer lo que hacemos para las personas diferentes y por un motivo distinto, nuestra organización sin duda va a sobrevivir, pero ya no será nuestra organización, será otra. Tenemos que aceptar que el éxito está en encontrar la solución menos lesiva. Pues seguramente no hay soluciones buenas. Cuando llega una crisis, probablemente la primera idea para resolverla nunca es la buena si no se ha entrenado. Y lamentablemente tengo que decirles que en el 95% de los casos, por no decir el 100%, hay que elegir entre susto o muerte. No hay buenas soluciones. Recordar que una cosa es ver, una mirar y otra observar. Si hubiéramos visto lo que estaba sucediendo con el COVID en China con otros ojos, veríamos lo que sucedía en la ciudad de Wuhan. Podríamos incluso mirar lo que estaban haciendo nuestros colegas en Italia y viendo cómo se acercaba la amenaza hacia España. Y podríamos haber observado lo que hacían otros países para tomar la delantera al virus y evitar que las consecuencias catastróficas. Para ello es necesario construir escenarios que nos ayuden a comprender lo que va a ocurrir. Muy importante, no lo que va a ocurrir, ni lo que debe ocurrir, ni lo que la gente quiere que ocurra. Tenemos que construir un escenario. Les pondré un ejemplo que me ayuda a desarrollar esta idea. Imagínense ustedes que tenemos un tsunami que asola toda la costa del Mediterráneo, toda la costa, digamos, del sudeste de Francia y la costa de Italia, porque se ha producido un hundimiento, una erupción volcánica del Etna de todos estos volcanes. Y vamos a no ser catastrofistas y nuestros sistemas nos han permitido que la catástrofe se circunscriba únicamente a pérdidas materiales. Pero imagínense ustedes que son ustedes la autoridad portuaria del puerto de Valencia, que recibe la mayoría del tráfico marítimo que viene de todo el Mediterráneo y la que entra directamente por el canal de Suez. Tenemos que poner ese escenario qué es lo que va a ocurrir. Tenemos que pensar que el puerto no va a funcionar, no van a poder atracar los barcos, nosotros tenemos que seguir manejando contenedores, tenemos contratos con nuestros clientes que no se vayan a distribuir su mercancía, tenemos que buscar escenarios alternativos, es decir, que los barcos pasen por el estrecho de Gibraltar y lleguen quizás al puerto de Cádiz, o que lo hagan subiendo la cornisa atlántica y lleguen a Coruña. ¿Cómo vamos a repartir esos contenedores? Quizás los contenedores deban entrarnos por camión, aunque sigamos siendo autoridad portuaria, porque tenemos unos contratos que podemos mantener. Ese es el escenario que tenemos que manejar para entender lo que nos puede llegar a ocurrir. Y, por supuesto, olvidar la idea de que la reiteración del fallo nos acerca más al éxito. Eso no existe. De todas las crisis hay que aprender. Si no se ha aprendido, la crisis no ha acabado. Por favor, no hagan caso de esa frase. Luego tenemos que tener una metodología. Hemos de acudir a modelos de simulación matemáticos de tipo estocástico. Un sistema matemático estocástico en el cual, además de las variables,
se considera el azar. El ejemplo típico es el mapa del tiempo. En el mapa del tiempo sigue una serie de, digamos, predicciones, que son predicciones matemáticas, pero siempre se deja margen al concepto del azar, de que una borrasca pueda cambiar de giro y se convierta en una filomena y que nos llene de nieve, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, un jugador de ajedrez cuando se enfrenta a una máquina y hace una jugada que para la máquina puede ser un fallo y sin embargo resulta ser una jugada genial. Confeccionar un exhaustivo listado de amenazas, los cines grises con su correspondiente ficha técnica. Si llega un tsunami, nos pasará esto. Si el puerto se cierra, nos ocurrirá lo otro. Si no podemos sacar los contenedores, pasará lo siguiente. Utilizar metodologías como la prospectiva estratégica, que nos ayude a generar escenarios futuros. Si pasase todo esto, el puerto podría sobrevivir. ¿Seríamos capaces? ¿Tendríamos que asociarnos con el puerto de Barcelona, que a lo mejor estaba mejor que nosotros? ¿Podríamos desviar el tráfico? Desarrollar análisis precisos del contexto interno y externo en los escenarios donde operamos. En un escenario en el cual no hay tráfico marítimo hasta que se reestructuren todos los puertos debido al tsunami, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos que pensar en tráfico terrestre? ¿Trabajaríamos en tráfico aéreo? Esos serían escenarios. Enfatizar el impacto de la probabilidad en los métodos tradicionales de análisis de riesgos. Saben ustedes que el riesgo normalmente se considera probabilidad por intensidad. Hay diferentes fórmulas. La primera en este tipo de eventos es utilizar la intensidad al cuadrado. Pero a mí me gustan mucho más las que son del estilo de que el riesgo es igual a la probabilidad por la intensidad al cuadrado por el MAO. El MAO es el máximo tiempo que no opera una unidad. Ahora les explicaré más adelante con detalle lo que es el MAO, pero que se queden ustedes con datos de este estilo. Hay diferentes formulaciones, pero digamos que ayudan a entender ese contexto de otra manera. Por supuesto, instrumentalmente lo que hacemos es poner en marcha un diagrama de Denning, un típico plan de continuidad de negocio con respuesta, mitigación y recuperación, el cual los objetivos son salvar vidas, proteger reputación. Y muy importante, lo preparamos primero. Las crisis se preparan. Y no solo se preparan, se entrenan y se practican. Evidentemente hay que planificar, organizar, equipar, practicar, como les digo, lo más importante, y capacitar. No existe la capacitación sin la práctica. Unas medidas de mitigación, reducción de percances, una comunicación efectiva y entender el cierre del ciclo de crisis. Si el puerto ya lo hemos arreglado, está funcionando, tenemos posibilidad de que los barcos atraquen, tenemos posibilidad de que las grúas funcionen, tenemos posibilidad de que los contenedores se descarguen, de que los contenedores se almacenen, pero se ha producido una rotura en la autopista que evita que puedan sacarse los contenedores por carretera durante 20 días, la crisis sigue y el ciclo no se cierra hasta que eso no se resuelva. Es muy importante este concepto que muchas veces se olvida. Y, por supuesto, aplicar la inteligencia competitiva, investigando origen y causas, utilizar políticas de safety y un estricto compliance. Primeras conclusiones. Sea cual sea el método que ustedes usen, la formulación que usen, les va a dar materia prima para decisiones estratégicas básicas. Es imprescindible contar con datos exactos, actualizados y accesibles. Y es más, les diría personalizados. La plataforma que van ustedes a ver hoy es un caso de mínimos. Es lo mínimo que uno debería tener. Es como si nos planteamos salir a la calle en pleno invierno. Tenemos que llevar ropa interior, ropa adecuada, calzado, y podemos llevar encima un abrigo, un plumas, una gabardina o 7 bufandas. Pero necesitamos llevar eso mínimamente. Es decir, las plataformas como la que verán ustedes de Beveridge son básicas para empezar a gestionar, pero no es suficiente con ello, porque ustedes van a querer unos datos personalizados, que les va a ayudar a esa tercera conclusión que les doy, que es a tener un actuario real de qué hacer en situaciones y no tener solamente datos actualizados. El 7 de noviembre hubo un tsunami, el puerto de Valencia estuvo parado durante 45 días, no salieron 57.000 contenedores, no. Tiene que haber algo que podemos hacer y tiene que venir fijado por los datos que saquemos de estas plataformas. Con ello se pone en marcha lo que es la puesta en práctica del plan de continuidad de negocio, estableciendo líderes, documentando los procesos críticos, identificando las tecnologías clave, preparando las herramientas de contingencia y desarrollando el plan de comunicación. Básicamente se genera con la primera figura que ven ustedes arriba a su derecha, que es el comité de crisis. El comité de crisis está formado por las personas que el CEO designa para que ellos estén ahí. Uno de los puntos más importantes del comité de crisis es entender que puede estar formado por personas que jerárquicamente se encuentren en el organigrama de la empresa en una postura inferior a la que en ese momento adquieren. Y uno de los grandes problemas que se traducen de esa posición es que cuando esa persona que está jerárquicamente en una posición inferior manda sobre su, digamos, jefe habitual en base a las potestades que le da la gestión de crisis. Organizar ese proceso y aceptar ese proceso a las empresas es uno de los puntos claves para poderlo hacer. Y luego, por supuesto, contar con asesores externos o incluso con otros eventos dentro de la compañía que puedan ayudar en esta circunstancia.
Gestionar la incertidumbre. Esta incertidumbre que nos genera este tipo de eventos que no somos capaces ni siquiera muchas veces de vislumbrar, nos obliga primero a distinguir entre planes de continuidad de negocio y planes de continuidad de operaciones. La continuidad de negocio lo que busca es que el negocio siga funcionando, que la organización siga funcionando. La continuidad de operaciones simplemente busca que la organización funcione en otro sitio. Se ha hundido el puerto de Valencia, pero lamentablemente, afortunadamente, el de Sagunto está intacto. Vamos a trasladar todo a Sagunto. Eso sería la diferencia entre uno y otro. Contar con un comité de crisis dinámico en su composición. Si ahora nos dijeran que en un comité de crisis tiene que haber un médico, pues lo veríamos francamente normal. Pero si nos lo hubieran dicho hace 2 años, cualquiera de los que estamos aquí diríamos, esto es una absoluta locura, ¿para qué? Tienen que ser dinámicos. Mañana a lo mejor necesitamos un vulcanólogo, no lo sé. O necesitamos un experto en tsunamis, no tengo ni idea. Tenemos que cerrar acuerdos con actores externos para ser usados en caso de necesidad. Miren ustedes, ha habido empresas en España que viendo lo que venía con el COVID, hicieron acopio de mascarillas por su propia cuenta y las compraron y las utilizaron. Se adelantaron a lo que sucedía. Eso es muy importante. ¿Cómo lo hicieron? Cerrando acuerdos externos con los proveedores mientras pudieron mantenerlos. De hecho, es lo que hicieron las comunidades frente al Estado. Saber obtener ventaja de estos acuerdos con actores externos es muy importante. Plantear el análisis del impacto del negocio sobre los riesgos totales, no sobre los riesgos, improbables. El análisis de impacto del negocio se realiza normalmente sobre los riesgos que se transfieren o se asumen. No, en estos casos hay que hacerlo sobre la totalidad del negocio. Porque aunque encontrásemos una aseguradora que nos asegurase que el puerto de Valencia frente a un tsunami se va a reconstruir a coste cero, lo que no nos va a asegurar es el lucro cesante que sería de toda esa operación. Y luego conocer y aceptar los parámetros que determina ese punto crítico de inflexión frente a un evento adverso, que uno de ellos es el MAO que les he hablado a ustedes antes y que ahora les voy a decir de una manera más clara. Tenemos dos básicamente. El MTD, con sus siglas en inglés, sería el tiempo máximo tolerable que determina el tiempo que puede estar querido en proceso. ¿Durante cuánto tiempo en el puerto de Valencia podemos tener los muelles sin que atraquen los barcos? El MAO sería la máxima interrupción aceptable. ¿Cuánto tiempo puede estar interrumpida la actividad del puerto sin que haya que cerrar el puerto y nos olvidemos del negocio portuario? El RTO sería el objetivo del tiempo de recuperación, es la máxima cantidad de tiempo tolerable que un proceso puede estar inactivo. Ya tenemos el puerto funcionando, pero no funcionan todavía las grúas para poder llevar los contenedores desde los barcos a los almacenes. ¿Cuánto tiempo es ese? Y el RPO, que sería el punto de recuperación. ¿A qué antigüedad debemos irnos para recuperar las operaciones normales? ¿Cuánto nos funciona el puerto para que vuelva a ser un puerto rentable como tal? Los dos primeros son antes de que se produzcan, evidentemente, efectos desastrosos para la compañía y repercuten en el negocio. Los dos segundos después de un fallo o de un desastre. Y como nuestra idea debe ser afianzar la resiliencia, yo les voy a dejar un trending topic sobre 3 ideas, sobre 3 núcleos de ideas en las cuales se está trabajando actualmente en continuidad de negocio. Primero, una cosa que no les va a pillar a ninguno de sorpresa, que los servicios en cloud son esenciales. Disponer de datos actualizados y estar preparados para el negocio es, como les digo, importantísimo. Capturar y conectar con datos alternativos para prever anomalías. ¿Qué son los datos alternativos? Los datos alternativos es una extrapolación de lo que es un metadato, es decir, una información que no es vital, pero que la recibimos casi sin darnos cuenta y nos puede ayudar. Si hubiéramos sido capaces de ver un mapa de calor, algo fácil mediante el Google Analytics, por ejemplo, de la ciudad de Wuhan o de la zona de Wuhan, habríamos visto que los movimientos se habrían ralentizado. Veríamos que allí la movía menos gente de la habitual. Si hubiéramos tenido algún contacto, algún familiar, algún amigo que estuviera residiendo por aquella zona, nos podría contar que había rumores de algo. Y todo eso nos generaría una incertidumbre que podríamos empezar a manejar como una posibilidad de que se traduzca en algo crítico para nosotros. Utilizar una analítica avanzada diferente. Las interfaces de usuario tienen que ser lo más sencillos posibles. El software más sencillo es el que triunfa, eso está claro. El concepto, el término inglés de friendly, amigable, es básico en esto. Es decir, de nada nos sirve tener un software maravilloso si resulta que para emplear los datos, sacar los datos de él, tenemos que hacer casi minería de datos como auténticos expertos. No es útil. Y un business intelligence más centrado en el análisis que en la elaboración de informes a través de algoritmos, que correlacionen acciones y que nos permita predecir eventos futuros. De nada nos sirve, como decía antes, el día tal hubo en el puerto de Valencia, tal pasó, tantos contenedores. No, hay que decir por qué pasó y avanzar un poco más en tener alguna idea de cómo funciona. Evidentemente, la idea de todo esto es afianzar la resiliencia. Y Nassim Taleb decía que los cisnes negros tienen 3 características: rareza extrema, predictibilidad en retrospectiva y un daño elevadísimo. De todos ellos, sin duda, los fallos tecnológicos son los que más problemas nos pueden dar. Porque o no se investiga lo suficiente, porque a veces hay presiones políticas, en el caso del incidente
de otoño, o intereses comerciales, o bien simplemente porque falla la tecnología que la gente desconocíamos. En el caso de Wikileaks fueron fallos de las plataformas de encriptación de datos que no se conocían. Pero hasta ahora lo que hemos visto es usar la tecnología para superar todos estos eventos, o bien mediante plataformas, mediante diferentes formas de analítica, mediante diferentes programas, mediante diferentes software, pero ¿y cuando el fallo es digital? ¿Se imaginan ustedes un mundo sin Facebook, sin Twitter, sin Google, sin Instagram, sin Internet? Probablemente me llamarán catastrofista y es francamente complicado que todo el mundo se quede de golpe sin ello. Pero que se queden, por ejemplo, los dos hemisferios más cercanos al polo, es decir, la parte norte del hemisferio norte y la parte sur del hemisferio sur, es algo plenamente probable por un pulso simplemente de una erupción solar, la caída de un meteorito o la detonación de un arma de pulso magnético, que quiero y espero que solo tengan algunos gobiernos y nunca se atreven a utilizarla y no que la tenga algún terrorista con ideas suicidas. Sin más, yo lo que sí me gustaría es volver a agradecer esta oportunidad que me han dado. Quédense ustedes con que las crisis se llega a ellas y las crisis o se las domina o nos dominan a nosotros. Y las crisis no acaban en un día. Y como decía Pablo Coelho, lo que ahoga no es caerse en el río, sino mantenerse sumergido. Así que no caigamos en el río de lo improbable, no caigamos en el río de lo probable, no nos mantengamos sumergidos en él ahogándonos en la incertidumbre y usemos nuestra resiliencia para nadar y salir a flota. Muchas gracias a todos ustedes.